El multimillonario Matteo Bellini creía haber enterrado su corazón junto a su esposa, Elena, hacía 5 años. Su mansión en Miami, un palacio de mármol y silencio, se había convertido en la tumba de su felicidad, un lugar donde sus hijos, Sofía y Lucas, crecían bajo el cuidado de niñeras que eran tan frías como las estatuas del jardín. Pero esa noche, un sonido imposible rompió el luto perpetuo. Desde el pasillo escuchó una melodía que le heló la sangre. La canción de cuna que Elena había compuesto exclusivamente para sus hijos, una melodía que nadie más en el mundo podía conocer. Al asomarse, vio a la nueva empleada, Isadora Fontes, una joven de origen humilde, meciendo a su hija mientras cantaba el secreto más sagrado de su familia. ¿Qué harías si descubrieras que una completa extraña conoce los secretos que creías muertos con el amor de tu vida? Antes de revelar cómo una simple canción de cuna pudo destruir un imperio de mentiras y desenterrar un asesinato, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que la verdad siempre encuentra un camino, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Para Matteo, el shock inicial se convirtió en una tormenta de sospecha y una inexplicable fascinación. ¿Era Isadora una impostora, una estafadora que había investigado su vida para aprovecharse de su dolor? ¿O era algo mucho más profundo y aterrador, una conexión con el pasado que él se había esforzado tanto por olvidar? El conflicto se apoderó de su alma, dividida entre el impulso de despedirla y la necesidad desesperada de entender cómo era posible aquel milagro. Mientras tanto, Isadora vivía ajena a la tempestad que había desatado en el corazón de su jefe. Para ella, esa melodía no era un secreto robado, sino el único fragmento que le quedaba de su propia infancia, un eco borroso de la madre que apenas recordaba y que se la cantaba antes de dormir. Ella solo veía a 2 niños necesitados de calor humano y les ofrecía lo único que poseía en abundancia, un amor puro y desinteresado. Bajo su cuidado, la risa de Sofía y Lucas comenzó a llenar de nuevo los pasillos vacíos, un sonido que Matteo no había escuchado en años. Él observaba desde las sombras, viendo cómo sus hijos florecían gracias a esta mujer que representaba un enigma insoportable. La mansión, antes un mausoleo, empezaba a sentirse como un hogar, pero construido sobre un misterio que amenazaba con derrumbarlo todo. La confrontación era inevitable. Al día siguiente, Matteo la citó a su imponente oficina, un espacio tan frío como sus ojos. Con la voz tensa, le preguntó directamente sobre la canción de cuna, esperando una confesión, una mentira que pudiera desenmascarar. Pero la respuesta de Isadora lo desarmó por completo. Con una sinceridad desgarradora, ella le explicó que esa melodía era el único tesoro que conservaba de su infancia, un susurro en su memoria que atribuía a la madre que perdió siendo muy pequeña. No había malicia en su mirada, solo una profunda y genuina confusión. Para Matteo, la sospecha comenzó a dar paso a una idea aún más aterradora, que el destino había puesto a esa mujer en su camino por una razón que escapaba a su comprensión. Impulsado por una fuerza que no podía nombrar, Matteo tomó una decisión que lo cambió todo. En lugar de despedirla, decidió ayudarla a desentrañar su pasado. Esa misma tarde, subieron al humilde apartamento de Isadora, un lugar pequeño pero lleno del calor que a su mansión le faltaba. Juntos, revisaron la única herencia que ella poseía, una vieja caja de madera que olía a tiempo y a secretos. Dentro, entre documentos sin importancia y baratijas, encontraron una única fotografía descolorida. El corazón de Matteo se detuvo.
En la imagen, dos niñas pequeñas jugaban en un jardín, sonriendo a la cámara. Una de ellas, sin lugar a dudas, era su difunta esposa, Elena, de niña. Y a su lado, con una expresión idéntica, estaba una pequeña Isadora. Mientras tanto, desde las sombras de la mansión, Eduard Balbuena observaba la creciente cercanía entre Mateo e Isadora con una alarma helada. Él, que conocía la verdad completa, sentía como su castillo de mentiras comenzaba a temblar. Sabía que cada momento que pasaban juntos era un paso más hacia su propia ruina. Una noche los interrumpió casualmente mientras revisaban la fotografía en la biblioteca, su sonrisa encantadora ocultando el veneno. ¿No te parece extraño, Mateo?, comentó con falsa preocupación, que justo ahora aparezca alguien con una historia tan convenientemente trágica. Debes tener cuidado, hay gente que haría cualquier cosa por dinero. Sus palabras eran dagas afiladas, diseñadas para envenenar la frágil confianza que comenzaba a nacer entre ellos. Pero el veneno de Eduard no surtió efecto. La investigación compartida estaba forjando un vínculo inquebrantable entre Mateo e Isadora. Él ya no veía a una empleada, sino a una mujer cuya fuerza y bondad le recordaban la luz que había perdido. Ella, a su vez, descubrió al hombre herido detrás del magnate multimillonario, un alma solitaria que, como ella, buscaba desesperadamente una conexión. Una noche, mientras analizaban la vieja fotografía, sus manos se rozaron accidentalmente. Una corriente eléctrica recorrió a ambos, un reconocimiento silencioso de que lo que los unía era mucho más que un misterio. Era la semilla de una esperanza que ninguno de los dos se había atrevido a sentir en años, un sentimiento tan poderoso como peligroso. Eduard, al darse cuenta de que la simple insinuación ya no era suficiente, decidió que era hora de actuar con una crueldad calculada. Su plan era tan vil como efectivo, destruir la reputación de Isadora de una manera que fuera imposible de ignorar. Una tarde, mientras la mansión estaba en calma, se deslizó en el cuarto de Isadora y escondió una de las joyas más preciadas de Elena, un collar de zafiros que Mateo le había regalado en su primer aniversario, entre sus pocas pertenencias. Al día siguiente, desató el caos. Con una actuación digna de un actor consumado, fingió una angustia terrible al notar la desaparición del collar, guiando a un preocupado Mateo directamente al cuarto de la joven, donde la evidencia esperaba para sentenciarla. La acusación cayó sobre Isadora como una losa de hielo. Cuando Mateo, con el corazón en un puño y la mirada de Eduard clavada en su nuca, encontró el collar en su cajón, el mundo de la joven se hizo añicos. Las lágrimas de incredulidad y dolor brotaron de sus ojos mientras negaba todo con vehemencia. «Yo jamás haría algo así, señor Bellini, lo juro», suplicó, su voz rota por la traición. Eduard insistía en llamar a la policía, saboreando su victoria. Pero en ese instante, Mateo vio más allá de la trampa, vio la pureza en los ojos de Isadora y la malicia oculta en la sonrisa de su cuñado. «Nadie llamará a la policía», sentenció Mateo, su voz resonando con una autoridad gélida. «Yo mismo descubriré la verdad». Esa noche, decididos a desenmascarar al verdadero culpable, Mateo e Isadora se encerraron en la oficina de seguridad para revisar las grabaciones de las cámaras. Sabían que Eduard era astuto y probablemente habría evitado ser visto, pero no contaban con un golpe de suerte inesperado. Mientras revisaban horas de metraje, una figura familiar apareció en una de las cámaras exteriores, conversando animadamente con un jardinero que había sido despedido semanas antes. Era la antigua ama de llaves de la familia Balbuena, una anciana llamada Inés, a quien no veían desde la muerte de Elena. La mujer parecía nerviosa, entregándole un sobre al jardinero antes de desaparecer. Una nueva pista,
una testigo que creían perdida para siempre, acababa de abrir una puerta que podría cambiarlo todo. El descubrimiento revitalizó su determinación. La imagen de Inés, la mujer que había conocido todos los secretos de la familia Balbuena, se convirtió en su nueva esperanza. Para Mateo e Isadora, esa noche marcó un punto de no retorno. La falsa acusación de robo no los había separado, al contrario, los había soldado en una alianza inquebrantable. Ya no eran jefe y empleada, sino dos almas luchando por la misma verdad, unidas contra la oscuridad que Edward representaba. Mientras la madrugada teñía el cielo de Miami, se miraron a los ojos sobre el brillo del monitor. En ese silencio compartido, nació una promesa. Encontrarían a Inés y con ella desenterrarían cada mentira, sin importar cuán profundo tuvieran que cavar en el doloroso pasado que los unía. Con la grabación de la cámara de seguridad como única brújula, Mateo movilizó sus recursos con una velocidad implacable. En menos de una hora, su equipo de seguridad localizó al jardinero despedido, un hombre llamado Javier, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. El viaje hasta allí fue un torbellino de tensión silenciosa. Isadora, sentada a su lado en el lujoso coche, ya no era una empleada, sino su aliada, la única persona en el mundo que entendía la magnitud de lo que estaba en juego. Su mano, instintivamente, buscó la de él, un gesto de apoyo mutuo que sellaba su alianza forjada en el fuego de la traición. Sabían que Edward seguía en la mansión observando y cada segundo que pasaban lejos era un riesgo calculado que estaban dispuestos a correr por la verdad. Javier los recibió con el pánico dibujado en su rostro. Al principio, negó haber visto a Inés, balbuceando excusas sobre no querer problemas. Pero Mateo no estaba allí para negociar. Con una mezcla de presión y una promesa de protección total y una recompensa que cambiaría su vida, logró quebrar la resistencia del hombre. Temblando, Javier finalmente les entregó el sobre que Inés le había confiado. Dentro no solo había dinero, sino una carta escrita con una caligrafía temblorosa. En ella, Inés confesaba su terror hacia Edward, revelando que él la había amenazado para que guardara silencio sobre lo que sabía de la noche de la muerte de Elena. La carta terminaba con una frase críptica: «Dejé la prueba de su maldad donde los recuerdos felices la protegerán en nuestro refugio junto al mar». La frase de la carta encendió una luz en la memoria de Mateo. El refugio junto al mar. Era una pequeña cabaña familiar en los Cayos de Florida, un lugar que la familia Balbuena no había visitado en años, un santuario de veranos lejanos y risas olvidadas. Era el escondite perfecto. La urgencia se apoderó de ellos. Edward, con su astucia de depredador, notaría su ausencia prolongada. Tenían que moverse rápido y en secreto. Esa misma noche, bajo el manto de la oscuridad, Mateo e Isadora emprendieron el viaje hacia los Cayos, dejando a los niños al cuidado de un equipo de seguridad de máxima confianza. El aire salado que entraba por la ventanilla del coche olía a peligro y a esperanza, una mezcla embriagadora que los impulsaba hacia el corazón de la verdad o hacia una trampa mortal. Al llegar a la cabaña polvorienta, el tiempo parecía haberse detenido. El lugar estaba impregnado de los fantasmas del pasado, de una felicidad que Edward había destrozado. Guiados por una intuición desesperada, buscaron en un viejo baúl de madera que pertenecía a la madre de Elena. Debajo de álbumes de fotos y vestidos de verano descoloridos, encontraron una pequeña caja de seguridad. Dentro, el tesoro de Inés los esperaba. Un diario de cuero que pertenecía a Elena, donde detallaba con creciente pavor sus descubrimientos sobre el desfalco de Edward. Y junto a él, una pequeña grabadora de casete.
Al presionar play, la voz furiosa de Edward llenó el silencio, gritándole a Elena en su última discusión: «Si hablas, te juro que te silenciaré para siempre». Tenían la prueba. La cacería había terminado. Ahora comenzaba la trampa. De regreso en Miami, el amanecer los encontró convertidos en una fuerza imparable. El aire en la mansión era denso, cargado de una anticipación casi eléctrica. Mateo, con una frialdad que no había sentido en años, orquestó la trampa con la precisión de un estratega militar. Convocó a Edward a una reunión de emergencia en su oficina, el mismo lugar donde la duda y la sospecha habían nacido. Isadora permaneció a su lado no como una empleada, sino como la encarnación viviente de la verdad de Elena. Su presencia silenciosa era el arma más poderosa de todas. Se miraron una última vez antes de que Edward llegara. En esa mirada se selló una promesa de justicia, un pacto forjado en el dolor y la esperanza de un nuevo comienzo para todos. Edward entró en la oficina con su habitual aire de superioridad, su sonrisa encantadora desvaneciéndose al instante al ver a Isadora junto a Mateo, no en una posición de servidumbre, sino de igualdad. El ambiente se congeló. ¿Qué significa esto, Mateo? ¿Una reunión de directorio con la servidumbre?, espetó, su voz goteando desprecio. Mateo, impasible, deslizó sobre la mesa de caoba la vieja fotografía de las dos niñas. Significa que el juego terminó, Edward. Ella es la hermana de Elena, la hermana que tu familia desechó para proteger su apellido. El rostro de Edward se transformó en una máscara de pánico y furia, sus ojos buscando desesperadamente una salida, una mentira que ya no podía construir. La verdad lo había acorralado. Sin darle tiempo a reaccionar, Mateo presionó el botón de reproducción de la pequeña grabadora. La voz de Elena, llena de miedo pero firme, resonó en la habitación, seguida por el grito enfurecido de Edward: «Si hablas, te juro que te silenciaré para siempre». El sonido rompió la última barrera de la cordura de Edward. «Sí, fui yo», rugió, su rostro contorsionado por el odio. «Esa tonta moralista iba a destruirlo todo. Se interpuso en mi camino igual que su madre. Ella merecía morir, y tú me robaste su admiración, su lealtad, todo lo que por derecho era mío». Su confesión fue un torrente de veneno, la admisión de un monstruo que finalmente se quitaba la máscara, regodeándose en su propia maldad. En el preciso instante en que su grito se apagó, las puertas dobles de la oficina se abrieron de par en par. La policía de Miami irrumpió, rodeando a un Edward paralizado por el shock. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el punto final de 5 años de mentiras y dolor. Mientras se lo llevaban, su mirada se clavó en Mateo e Isadora, una última llamarada de odio impotente. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue de vacío, sino de paz. Mateo, con el peso del mundo finalmente levantado de sus hombros, se giró hacia Isadora y la envolvió en un abrazo que lo era todo: perdón, gratitud y la promesa de un futuro donde la verdad y el amor finalmente reinarían. El juicio de Edward Balbuena fue un espectáculo mediático que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Miami. Cada mentira fue expuesta, cada acto de codicia desvelado, y la grabación de su confesión selló su destino. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un final frío y solitario para un hombre que había vivido rodeado de un lujo robado. Para Mateo e Isadora, sentados juntos en la primera fila del tribunal, el veredicto no fue una celebración, sino el cierre de un capítulo doloroso. Al salir del juzgado, el sol de Florida les pareció más brillante, el aire más puro. La justicia, finalmente, había devuelto los colores a un mundo que durante 5 largos años había permanecido en blanco y negro. En los meses que siguieron, la mansión Bellini experimentó una transformación milagrosa. Isadora, con su infinita paciencia y amor,
se dedicó a sanar las heridas invisibles de Sofía y Lucas. Les contó historias de su hermana Elena, no como una figura trágica, sino como la niña valiente y risueña que recordaba, devolviéndoles una parte de su madre que Eduard les había robado. Mateo, por su parte, redescubrió el placer de ser padre. Dejó de lado las reuniones interminables para construir castillos de Lego y leer cuentos antes de dormir. Las risas de los niños se convirtieron en la nueva banda sonora de la casa, un hogar que finalmente dejaba de ser un mausoleo para convertirse en un santuario de amor y segundas oportunidades. 2 años después, en el mismo jardín donde Elena e Isadora jugaron de niñas, Mateo y la mujer que le devolvió la vida se unieron en matrimonio. Fue una ceremonia íntima y radiante, lejos de la opulencia vacía del pasado. Isadora caminó hacia el altar con un vestido sencillo, llevando un relicario con la foto de su hermana. Sofía y Lucas, vestidos de blanco, fueron los encargados de llevar los anillos, sus rostros iluminados por una felicidad pura y genuina. Cuando Mateo deslizó el anillo en el dedo de Isadora, no solo le estaba prometiendo un futuro, sino que estaba honrando el pasado y sellando el triunfo del amor sobre la tragedia. Sus miradas se encontraron, y en ellas se reflejaba la promesa de toda una vida juntos. La nueva familia Bellini construyó su felicidad sobre los cimientos de la verdad y el perdón. Juntos, crearon la Fundación Elena Balbuena, una organización dedicada a ayudar a niños huérfanos a encontrar sus raíces y a reunirse con sus familias perdidas, transformando su dolor en un faro de esperanza para miles. La mansión se llenó de vida, de fiestas de cumpleaños y de tardes de juegos en el jardín. Mateo e Isadora demostraron que el amor verdadero no borra las cicatrices, sino que les da un nuevo significado. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa, la prueba de que incluso en la noche más oscura, una simple canción de cuna podía despertar un pasado olvidado para componer el más hermoso de los futuros. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, celebraremos las vueltas del destino que solo el amor verdadero puede crear. Y así, la historia de Mateo e Isadora cerró su círculo, no con un final, sino con un nuevo y radiante comienzo. Lo que empezó como el eco fantasmal de una canción de cuna en un pasillo silencioso, se transformó en el himno de una familia renacida. Su viaje nos demuestra que el destino, a veces, escribe sus mejores historias con la tinta del dolor, tejiendo hilos de coincidencias imposibles para reunir a las almas que fueron cruelmente separadas. Ellos no borraron el pasado, lo honraron. No olvidaron a Elena, la convirtieron en el ángel guardián de su amor. Cada lágrima derramada regó las semillas de una felicidad que creían perdida para siempre, probando que el amor verdadero no es la ausencia de sufrimiento, sino la fuerza para superarlo juntos. Su amor, forjado en la más oscura de las traiciones, se convirtió en mucho más que una simple historia de final feliz. Se transformó en un legado. La Fundación Elena Balbuena, creada con la fortuna que Eduard intentó robar, se convirtió en un faro de esperanza para incontables niños y familias separadas por el destino o la malicia. Mateo e Isadora entendieron que su dolor tenía un propósito: ser el combustible para un cambio real en el mundo. Ya no eran solo 2 personas que encontraron el amor, sino los arquitectos de segundas oportunidades, demostrando a todos que ninguna noche es tan oscura como para impedir el amanecer y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su voz. Su historia se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que la bondad es la inversión más grande de todas.
La jornada de Mateo e Isadora prueba que el amor, forjado en el dolor y en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de reescribir el destino y sanar las heridas más profundas. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, compártela para que su luz llegue a más personas que necesitan creer en lo imposible. Deja tu me gusta para honrar su lucha y suscríbete para no perderte ni un solo relato donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las vueltas del destino que demuestran que al final el corazón siempre encuentra el camino a casa.